Y bueno, vamos a dar comienzo a este nuevo encuentro que estamos proponiendo. Buenos días a todos, gracias por unirse. Hoy estamos de doble estreno. El primer estreno es en el sistema de hacer el encuentro. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a cambiar el Zoom. Es un sistema que tiene muchas otras particularidades, así que la vamos a ir aprendiendo ahora. Y en segundo lugar, este es un nuevo espacio que estamos proponiendo para las empresas. Sabemos que es un momento difícil, sabemos que es un momento donde todos estamos preocupados, tenemos incertidumbre. Así que desde nuestro lado queremos hacer un pequeño aporte para todos, sin importar si son clientes, si no son clientes del estudio. Nosotros lo que queremos es ayudar a las empresas, queremos abrirle este canal de diálogo con nosotros. Por un lado, para contarles un poco de novedades sobre lo que viene pasando todos los días, tenemos novedades todos los días. Y después también abrirles a ustedes la posibilidad para que nos hagan preguntas, consultas. Para ello lo que van a poder hacer es, si ven del lado derecho de la ventana donde está el chat y los participantes, van a ver que abajo hay como una manito, así. Si ustedes tocan en esa manito, a mí me va a aparecer acá que ustedes levantaron la mano, así que después les vamos a habilitar el audio para que puedan hacer preguntas a los participantes, a los expositores. Hoy tenemos expositores de forma interdisciplinaria. Tenemos a la doctora María Sobieta, al doctor Eugenio Moret, que son parte del estudio de MEIA. También tenemos a Ignacio, que es contador, que también nos va a dar otro aspecto de la información que tenemos en estos tiempos de pandemia. Lo que les pedimos es que como quizás hay muchas personas que tienen preguntas, quizás las preguntas sean bien puntuales, y si vemos que la respuesta se puede llegar a extender o que necesitamos más información para poder asesorarlos correctamente, les vamos a dejar un mail donde ustedes ahí también pueden hacer la consulta y nosotros podemos contactarnos con ustedes y poder ampliar un poco más la respuesta que les podamos dar para que sea lo más certera posible. Así que bueno, vamos a comenzar hablando un poco de las novedades que tenemos y le consulto entonces a la doctora María Sobiet. María, ¿qué novedades nos podés contar? Bueno, en relación a los permisos de circulación que cambian aproximadamente una vez por mes o menos, el 1 de julio, el 30 de junio caducaron todos los permisos vigentes del 1 de julio, empezaron a estar vigentes los nuevos permisos de acuerdo al último decreto. La forma de sacarlos es muy parecida a la anterior, salvo que están más exigentes con algunos puntos, porque se siguen sacando permisos por empresas de gente que no era empleado de esas empresas y sin embargo lo sacaba por las dudas para ir o venir. Entonces hoy cuando sacamos un permiso de trabajo te exigen o el recibo de sueldo de tu empleador o en el caso de que seas independiente tu constancia de monotributo. Yo recomiendo también si sos independiente y te piden constancia de monotributo, tenés alguna matrícula, adjuntarla también a los permisos para que te otorguen el permiso de acuerdo a tu actividad. Entonces es una nueva exigencia que se da para los permisos. Así también, bueno, con el tema del transporte público, al ser los esenciales solamente, los habilitados para tomar el transporte público, te piden el código de la tarjeta SUBE y en el caso de las personas con capacidades diferentes, te piden el código de barra del certificado de discapacidad. Esa es otra exigencia que tenés para tramitar los nuevos permisos. En el caso de los permisos especiales, que eran en el caso de los padres separados o para asistir a un familiar o para ir al médico, antes eran por 48 horas, ahora son por 24. Esas personas que tienen que sacar un permiso especial, la página tuvo muchos inconvenientes con el tema de los permisos especiales, pero hoy en día yo lo corroboré, hasta anoche había tenido muchos inconvenientes porque para los casos de fuerza mayor te pedía recibo de sueldo, era como que estaba muy difícil encontrarle el permiso que iba para la situación en la página de circular. Hoy en día, hoy a la mañana ya está arreglado. Para ese tipo de permisos, en el caso de fuerza mayor, te pide que detalles la situación. En el caso de asistencia a otras personas, que es el nombre de esas personas. Y en el caso de tratamientos prolongados, que no es por 24 horas el permiso, lo que te pide sí es el nombre del médico que te atiende. Son esos puntos que antes no estaban contemplados en los formularios y hoy sí por una cuestión de seguridad y para restringir un poco más
el transporte público principalmente por el tema de la circulación y los permisos en general porque se estaban sacando muchos permisos que no eran necesarios o por ahí que no coincidían con la actividad o las personas los sacaban por las dudas sin tener que utilizarlos realmente. Esas son las novedades más o menos que hay. Perfecto, gracias María. Ignacio, ¿nos podés comentar un poco, hacer un resumen de qué está pasando con el ATP ahora últimamente? Mira, el ATP, en realidad, en muchas novedades, no, digamos, si bien ya se estabilizó el tema de la dinámica de cómo se hacen los depósitos y a la gente, en realidad deja, como siempre, creo que desde el inicio arranca así, con muchísimas dudas. Desde el punto de vista práctico, tenemos todavía empresas en el universo de las empresas con las cuales trabajamos, tenemos muchas empresas que siguen esperando recibirlo, que lo han recibido algunos meses sí, otros no. Digamos, dentro de las novedades que surgieron estos últimos meses, pasó esto de cómo fue cambiando la normativa en cuanto a las restricciones que pone el ATP en cuanto a qué se necesita para recibirlos. Esto que se agregó de la no distribución de dividendos y ciertas condiciones sobre la compra de acciones, hizo que muchas empresas renunciaran al beneficio después de haberlo obtenido, ¿no? Se quitó, en un principio había una restricción para empresas grandes de más de 800 empleados y después eso fue en abril, el primer mes, y después esta restricción se amplió para la de menos de 800 empleados, entonces hizo que muchas empresas renunciaran al beneficio. Y bueno, la verdad es que siempre quedan muchos vacíos ya desde el principio en la normativa, pero para las empresas que lo aceptan, arrancó una dinámica un poco más, digamos, estable, digamos, lo han percibido, digamos, la que lo percibieron desde abril sin problemas. Siempre está la compasión económica de la facturación, que muchas veces no refleja la situación de una empresa, ¿no? Hay empresas que han mantenido la facturación, que sabemos que con la inflación interanual, mantener la facturación no es necesariamente una buena variable económica. Y hay empresas que, digamos, si bien la han aumentado, igualmente tuvieron una baja grande en los ingresos o muchos empleados que no están trabajando y que evidentemente el ATP, si bien es una pequeña ayuda, no termina de completar lo que se necesita. Hubo bastantes dudas con el tema del aguinaldo. El ATP obviamente no tiene un aporte excepcional para el aguinaldo, o sea que las empresas que lo recibían y para las cuales el ATP era un aporte fundamental del Estado, en el caso del aguinaldo quedaron con un bache financiero y bueno, la verdad que eso genera complicaciones, tampoco se termina de definir el tema del pago en cuotas del aguinaldo que se había pedido. Informalmente muchos convenios colectivos y muchas asociaciones aceptan el pago en cuotas, pero formalmente no hay una definición, entonces hace que digamos que cada empresa, por lo menos en nuestro, insisto, ¿no? En el universo con el cual nosotros tenemos contacto, implica que cada empresa está tomando decisiones sin saber del todo cuál podría ser la contingencia futura por hacerlo. Pero bueno, tampoco existen muchas posibilidades, en muchos casos, de pagar el aguinaldo de otra manera que no sea de esta manera, ¿no? De hecho, hay algunas que casi no pueden afrontarlo, pero bueno, no hubo ninguna normativa que permitiera no pagarlo, entonces tienen que hacerlo igual. Está perfecto. Respecto, perdón, si les agrego de muchas empresas que están utilizando el artículo 223 bis, que es el de las suspensiones acordadas, es importante que también, ¿no? Que el aguinaldo, la mayoría de las empresas, si bien el artículo 223
como en su aspecto de no remunerativo o remunerativo, pero con ciertas condiciones como suspensión, no hacía base de aguinaldo, es decir, hay empresas que todo el trimestre, abril, mayo, junio, pagaron con este criterio de suspensiones y por lo tanto debían pagar el aguinaldo proporcional a los días que no estuvieron en suspensión. Y sin embargo, en general se está pagando sobre el semestre completo, ¿no? Digamos, si bien la ley lo permite, muchos convenios están exigiendo informalmente que se incluya los 180 días como base de pago, que en realidad no es tal. Pero bueno, es un poco el choque que pasa siempre entre la realidad, entre la normativa, la realidad, y más en estos momentos que la verdad que, digamos, desde lo laboral previsional cambian todos los días las legislaciones, las leyes, las resoluciones. Claro, por supuesto, y todo, ¿no? por supuesto. Ignacio, muchas gracias. Vamos a pasar a Eugenio Moret a ver si tiene... ¿Qué novedades nos puedes contar, Eugenio? Bueno, ahí Ignacio me la dejó picando con el tema del aguinaldo. El aguinaldo, el tema es así, digamos, o sea, no salió, si bien se decía que iba a salir una normativa que iba a permitir el pago del aguinaldo en cuotas, finalmente no salió. Entonces, hay dos cosas, digamos. Una cosa es el pago en cuotas del aguinaldo. Eso muchas empresas lo acordaron con los sindicatos y los sindicatos se vinieron a que el aguinaldo se pague en 2 o 3 cuotas. Para los movidos, digamos, para mano de obra indirecta o para los fuera de convenio, si bien, digamos, no hay ninguna norma que te lo permita, también algunas empresas salieron a acordarlo con los fuera de convenio en cuotas. Y el segundo tema es lo no remunerativo, digamos, ¿no? Algunos acordaron con el sindicato que el pago del aguinaldo sea no remunerativo. La verdad es que así como el 223 bis permite una asignación no remunerativa, no hay nada que permita que el aguinaldo sea no remunerativo, y de acuerdo a los fallos de la Corte y convenios de la OIT, no podría no ser remunerativo. Con lo cual, ¿cuál es nuestra interpretación del tema? Si uno acuerda con un sindicato un pago no remunerativo y ese acuerdo después va a homologarse, bueno, quizá el Ministerio de Trabajo sea más flexible teniendo en cuenta que estamos en una situación COVID, que estamos en una situación de fuerza mayor, y homologue un pago de aguinaldo en cuotas. Por como se venía comportando el Ministerio de Trabajo antes de esto y por los fallos internacionales no lo debería homologar. Pero dado que es una situación especial, puede ser que lo homologue. El tema es para los fuera de convenio, digamos, porque los fuera de convenio no nos podemos acordar con un sindicato y lo tendríamos que acordar en el SECLO, y aparentemente el SECLO ya nos informó que no iba a homologar el acuerdo de pago, de un SAC no remunerativo en cuotas. No obstante esto, bueno, las empresas hicieron lo que pudieron. Algunas acordaron lo menos contingente es acordar un pago en cuotas, lo más contingente es acordar un pago en cuotas y no remunerativo. Hasta ahí, digamos, fue lo que pasó con el aguinaldo. Después, bueno, apareció en la semana pasada, apareció un proyecto de resolución del Ministerio de Trabajo que iba a establecer una licencia por todo el periodo que los chicos no tuvieran colegio para las madres o padres que tuvieran hijos menores de 6 años, una licencia, digamos, por todo ese periodo, lo cual preocupó mucho, y después establecía también unos horarios acordados para chicos entre 6 y 12 años, para padres de chicos entre 6 y 12 años. Hubo mucha presión de la UIA sobre esa resolución y finalmente esa resolución no salió. Entonces, ¿cómo queda hoy? Hoy queda con la famosa, ustedes se recordarán, el artículo 3 de la 207, que permite a los padres, a diferencia, pues la resolución 207 tiene 3 casos, digamos, ¿no? El caso de los mayores de 60 años que están excepcionados de ir al lugar de trabajo, pero no de trabajar, o sea que pueden trabajar desde su casa. Los que están excepcionados de ir al lugar de trabajo, los de riesgo, que están excepcionados de también ir al lugar de trabajo, pero pueden trabajar en su casa. Y el caso de los progenitores con chicos en edad escolar, ahí no es una excepción
de ir al lugar de trabajo, sino es una ausencia justificada. Se discutía si esa ausencia había que pagarla o no había que pagarla. Finalmente, un fallo que salió hace poco de Walmart, un amparo de una trabajadora de Walmart, estableció que sí, que hay que pagarla, o sea que es como una especie de licencia. Y también lo que se interpreta la norma es que se debe turnar entre padre y madre, o sea, debe haber un periodo para cada uno, o sea que esto es difícil de implementar, es difícil de lidiar con esto en el día a día, pero bueno, esto es el tema de los padres de menores. En el tema de las vacaciones, recordemos que el artículo 6 del decreto 279 lo que decía un poco era que no se podía cambiar, no se podía dar vacaciones para la gente que no pudiera trabajar por el ASPO, por el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Ahora, si la actividad está habilitada o la empresa está trabajando, uno podría otorgar vacaciones porque, bueno, la empresa está trabajando y el empleado podría tomarse vacaciones, más allá del tema de que este no sería el periodo de vacaciones, pero bueno, la mayoría de las empresas, por usos y costumbres, da vacaciones todo el año y asume ese riesgo. Entonces, si la empresa estaría, si está habilitada o habilitada porque está dentro del artículo 6 del decreto 297, y ahora acordémonos que el decreto 576 establece dos cosas. Primero, el distanciamiento, que es para todo el interior, y después en el aislamiento preventivo social y obligatorio, que volvimos a una fase 1, establece dos empresas, las empresas que están excepcionadas con autorización de usar el transporte público y las empresas que están habilitadas y deben proveer su propio personal. En ese caso de esas empresas se podía otorgar vacaciones. Ahora uno dice, bueno, puedo otorgar vacaciones a todo el personal, y bueno, ya eso es un tema que uno tiene que acordar con el sindicato, tiene que negociar con el sindicato, o tiene que negociar con los empleados, ¿no? Está claro que eso respecto a las vacaciones 2020. Respecto a las vacaciones 2019 para atrás, como son vacaciones que es, digamos, que se otorgan por usos y costumbres de la empresa, pero que jurídicamente no serían exigibles, uno las otorga porque el empleado no las trabajó, ahí sí se podría perfectamente compensar vacaciones con días. Y después viene, bueno, lo que un poco ya anticipó Ignacio, que es la asignación 223 bis, que sigue siendo un instrumento que se usa para los trabajadores, para los empleados que no trabajan, que no trabajan porque ahora la empresa no está habilitada. Entonces se acuerda una asignación no remunerativa con el sindicato, que acordémonos que hay un convenio UIA-CGT que establece una especie de marco, que establece el 75% del neto, y tomando eso como base para arriba, las empresas se acuerdan, inclusive algunas se acuerdan el 100% del neto para ahorrarse las cargas sociales y no perjudicar al trabajador. Pero, y finalmente, el tema de las desvinculaciones, acordémonos que sigue prohibido los despidos, y las empresas estaban tratando, y muchas desvinculando por mutuo acuerdo, digamos, pero hoy, como los escribanos no tienen permitida la actividad, volvemos a que no podemos celebrar escrituras, que es la única forma por la cual se puede hacer mutuo acuerdo. Entonces, lo que se está haciendo es, el trabajador que renuncia se le paga una gratificación, se hace un convenio de renuncia donde dice que, bueno, el empleado manifiesta que va a renunciar y que cuando a la empresa le llegue el telegrama le va a pagar una gratificación, y en general esa gratificación equivale a lo que ha correspondido pagar por indemnización por antigüedad, o sea, la doble por indemnización por antigüedad. Esto es un resumen de lo que en novedades laborales está ocurriendo a hoy. Quería, perdón Federico, complementar lo que dijo justo del aguinaldo Eugenio, esta situación intermedia entre sea remunerativo y no remunerativo, que tenemos casos que han pagado la parte que sí corresponde, digamos por ley, que es de los días que no estuvieron bajo la suspensión del 223 bis, como remunerativo, y la otra que es como un arreglo extraordinario, que en realidad podría no pagarse porque la gente estaba en situación de suspensión,
separados. Sería un mixto entre que fueran remunerativos o no fuera. Ahí, Ignacio, gracias por aclararme. La verdad es que el tema del aguinaldo es así. O sea, el aguinaldo va sobre lo remunerativo, con lo cual lo no remunerativo no iría y entonces vos podrías no pagarlo sobre lo no remunerativo. ¿Qué ocurre? Hay muchas empresas que tuvieron prácticamente suspendidas abril, mayo y junio, o sea, 3 meses, con lo cual el empleado percibiría el 50% del aguinaldo. Entonces ahí hay muchas empresas que decidieron no perjudicar al trabajador, entonces no tomarse de eso que es legal, lo que vos decís, que es verdad, o sea, el aguinaldo se devenga sobre lo salarial, no sobre lo no salarial. Entonces algunas decidieron pagar entero y ir en cuotas, otras decidieron acogerse a esta interpretación de decir, bueno, como va solamente sobre lo remunerativo, el periodo que estuvieron suspendidos no lo computo y no lo pago. Bueno, eso cada empresa actuó como le pareció. En algunos casos, como significaba sacarles más del 50% del aguinaldo, prefirieron pagarlo entero y en cuotas. Otras fueron más allá, pagarlo entero y como no remunerativo. Ahí hay la legal, como vos bien decís, si yo voy a la interpretación legal, es que el aguinaldo se devenga sobre lo remunerativo, entonces el periodo que estuvieron suspendidos, yo no lo computo. Ahora, veamos lo siguiente, si yo no voy a computar el periodo que estuvo suspendido y yo por ahí de julio a diciembre voy a necesitar suspensiones, por ahí después si yo actúo de esa manera, el sindicato no me la da o tengo problemas, digamos, ¿no? O sea, porque yo también tengo que ver de que voy a tener que seguir usando esa herramienta. Y para las empresas que usaban, digamos, hay muchas empresas que antes de la pandemia venían ya suspendiendo por el 223 bis, casos automotrices o casos que ya venían muy acostumbrados al 223 bis, siempre en el SAC se tomó el SAC entero, no se tomó el SAC no remunerativo, justamente para que esta fuera una herramienta que el sindicato aceptara usarla, digamos. Muchas gracias bueno, el intercambio también favorece, ¿no?, a estas cuestiones. Tenemos punto de vista legal y el punto de vista también contable. Vamos a abrir ahora el espacio para que puedan hacer consultas o dudas que puedan llegar a tener. Del lado izquierdo, fíjense, si no les aparece una ventana donde haya los participantes y el chat, tienen como un triangulito de color celeste que ustedes al tocarlo ahí se les abre esta ventana donde tienen el chat y tienen también los participantes. Ahí si quieren abajo van a poder tener la manita esa que yo les comentaba para que puedan hacer preguntas, o bien pueden hacer la pregunta escribiendo a través del chat y nosotros la leemos para que los puedan contestar, ¿sí? Así que vamos a ver si alguien tiene algún tipo de pregunta como para poder continuar con la charla. No estamos registrando preguntas. Si no, lo que se puede hacer también es, si tienen alguna pregunta, quizás ahora no se les ocurra, pero puede ser que después sí les surja. Nosotros acá le vamos a dejar el mail del estudio donde ustedes se pueden comunicar y a partir de eso nosotros nos comunicamos con ustedes para poder contestar las dudas y consultas que tengan. No sé si quieren agregar algo más los expositores mientras tanto. Sí, lo último que se podía agregar es el tema del teletrabajo. Sé que es otro tema que también estuvo o está en la cabeza de muchos, porque hay un proyecto de ley que ya tuvo sanción en diputados y se va a tratar en senadores. Ahí el teletrabajo, como yo lo veo, digamos, tiene dos alternativas. Uno, que uno ya cuando se lo contratan al empleado, lo contratan bajo la modalidad de teletrabajo. Entonces ahí, la verdad que ahí en ese caso
bueno, el teletrabajo es una modalidad de trabajo, la reversibilidad que habla en la posibilidad de volver a la situación anterior no existiría porque uno ya fue contratado bajo la modalidad de teletrabajo, o sea, su modalidad de contratación. Y después está la persona que pasó de un régimen de oficina al teletrabajo. Ahí sí existe la reversibilidad, existe, la ley establece la reversibilidad, la posibilidad del empleado con una notificación suficiente de volver al régimen anterior, y también establece la posibilidad del empleador de volver a un régimen anterior, todos con una notificación. Se establece claramente, se deja establecido que el tema del teletrabajo es voluntario, y estamos hablando del teletrabajo del que venía de oficina, del que cambió de modalidad, no del que fue contratado con esta modalidad. Y después hace también un tema importante, es el tema, quieren regular a través del teletrabajo, lo que me parece acertado, la jornada de trabajo y el derecho a la desconexión, para que si no sabemos, y hoy lo estamos experimentando todos, que trabajar desde tu casa trabajás mucho más, no tenés horarios, te llaman por ahí cuando estás comiendo, te llaman a la noche, porque hay gente que también va acomodando su forma de trabajar a sus necesidades de la casa. Entonces, para organizar y que sea más salubre, y también bajar un poco el estrés, establecen la jornada de trabajo con el derecho a la desconexión. Y después establecen dos temas más, que es que el empleador deberá proporcionarle los medios para hacer el teletrabajo y hacerse cargo de los gastos. Si bien todavía no está especificado por qué se entiende por los medios que debe proporcionar, acordémonos que la resolución 1552 de la RT, que establecía una silla ergonométrica, establecía determinados elementos, fue suspendida momentáneamente, y hoy todavía no se sabe qué elementos va a tener que proporcionar el empleador al empleado que trabaje de su casa, y tampoco qué gastos, ¿no? Pero bueno, ya, ahí hubo muchos proyectos, había un proyecto oficial ante el Ministerio de Trabajo que establecía una asignación no remunerativa para cubrir una parte de luz, gas, conexión a internet, pero bueno, todavía eso no está de todo reglamentado. Y esta ley, también para sacar un poco el pánico, va a entrar en vigencia 90 días después de finalizado el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, ya que no va a ser algo inmediato. Perfecto. Ahí yo puedo agregar como aviso último momento, como para colaborar para algún distraído, que hoy vence el plazo de presentación del 1357, no es menor, del cierre de ganancias 2019 del personal en relación de dependencia, ¿sí? Es importante, si el plazo de presentación, o sea, la condición es que toda persona que haya ganado más de 1,5 millones en el año 2019 de ingresos mayores a 1,5 millones, están obligados a presentarlo en la plataforma. Y bueno, nada, y nos enteramos, en algunos casos se enteraron a la fuerza de los cambios de la parametrización de la presentación de 1357, pero bueno, hoy vence el plazo, es bueno para alguno por si se le escapó. Es un buen dato, Ignacio, gracias. Es un buen dato para última posibilidad, ponerse a trabajar de acá hasta lo que quede del día. Tal cual. Ahí ya tenemos consultas. Gisela Bartolomé pregunta, me gustaría saber cómo es la cobertura de RT para los empleados esenciales, si solo les cubre cuando el contagio fue en la empresa. La RT, digamos, cuando hay un caso de COVID de un empleado, vos lo denunciás, y después el tema de la cobertura o no cobertura, la RT tiene obligación de darle las prestaciones esenciales, y después, digamos, si fue, porque no sabemos si fue contagiado en la empresa o no en la empresa. En los casos COVID es muy difícil. Después dicen, esto se va a establecer a través de un sistema de comisiones médicas, digamos, de determinarse si la RT es responsable, porque esto claramente fue contraído con motivo y en ocasión del trabajo o no. Pero la RT tiene obligación de empezar ya con la cobertura desde que es denunciado el caso. Voy a habilitar el audio a Paula Padilla, que quiere hacer una consulta. Paula, ahí tenés habilitado como para que puedas hablar. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Eugenio, quería preguntarte, yo hoy tengo, para el caso de los empleados, en donde le cambio la modalidad de contratación a teletrabajo,
¿debería hacer el cambio a todos por la situación que hoy están en sus casas? ¿O les cambio realmente la modalidad de contratación hasta después ver qué pasa? ¿Se entiende? Sí. No lo estoy contratando con teletrabajo, sino que en este momento están haciendo teletrabajo por el aislamiento. Sí. Gracias. No, perfecto, buenísima pregunta. No, a ver, el artículo, creo que es el artículo 4 de la resolución 207, cuando estableció los casos de excepciones, estableció los casos de los padres, en el artículo 4 establece que los empleados trabajarán excepcionalmente mediante dure este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio mediante la modalidad de teletrabajo. Pero no quiere decir que yo le estoy cambiando la modalidad de teletrabajo. Por ahora el cambio a la modalidad de teletrabajo es un cambio excepcional, digamos, que obedece a la situación de emergencia que estamos viviendo. Después, una vez que se levante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, las empresas se verán ordenar, deberán decir, bueno, quiénes trabajan desde la oficina y quiénes trabajan desde su casa y de qué forma, porque algunos trabajarán de su casa todos los días, otros trabajarán 3 días, 4 días, y como dijimos, esta ley de teletrabajo va a regir 90 días después que ese es el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, un poco para esto, para que las empresas puedan organizarse cuando se levante la cuarentena, de qué manera les conviene trabajar, qué puestos necesitan sí o sí presencial, trabajar en forma presencial, porque no todo el mundo puede trabajar en teletrabajo, y qué puestos pueden trabajar en teletrabajo todos los días o determinados días de la semana. Gracias. Gracias, Paula. Consulta a José García Urbán por el chat. Dice, no me quedó claro la compensación de vacaciones 2019 y anteriores que comentó Eugenio. ¿Se puede compensar estos días pendientes en esta época? Sí, a ver, nuestra posición, el tema son las vacaciones 2020, porque vos, digamos, recordemos cómo es el régimen de las vacaciones. O sea, las vacaciones vos las podés disfrutar el periodo de octubre a abril. El 30 de abril se te vencerían y vos en 20 tenés todo, digamos, tenías hasta el 30 de mayo para poder tomártelas, ¿no? Y el 30 de mayo las perdés. Eso ocurrió con las vacaciones de 2019, ¿no? O sea, vos tenías vacaciones de 2019, te las tomás hasta abril y el 30 de mayo las perdés. Eso es lo que dice la ley. Ahora, eso no es lo que pasa en las empresas. Las empresas en general no hacen caso a este periodo y dan las vacaciones cuando el empleado se las quiere tomar. Cuando el empleado se las quiere tomar. No obstante, para esto no nos podemos alejar de lo que dice la ley. O sea, las vacaciones que están vigentes, las vacaciones que la ley resguarda son las de 2020, las que está generando el empleado hoy, las de 2020. Entonces puedo decir, bueno, yo le puedo obligar a un empleado a tomarse las vacaciones de 2020. Por el artículo 6 del decreto 279 no podías, pero para nosotros, en nuestra interpretación, no podías si el empleado no puede trabajar y entonces no puedes compensar las vacaciones con un periodo donde el empleado no puede trabajar. Ahora, ¿qué pasa con las actividades excepcionadas? No sé, nosotros tenemos sanatorios, y donde por ahí las personas están ya estresadas porque tienen que salir a la calle, porque tienen COVID, porque tienen miedo de contagiarse. También hay muchas personas que con todo este sistema de teletrabajo tienen los chicos que no van al colegio, se tienen que ocupar del colegio, no tienen nadie que los ayude con la limpieza, están muy estresados y dicen, bueno, yo me quiero tomar las vacaciones. Si están excepcionados, o sea, si tendrían que ir a trabajar o tendrían que trabajar por teletrabajo, sí se les pueden tomar las de 2020. Pueden pedir y se pueden tomar las de 2020, en nuestra interpretación. Ahora, ¿qué pasa con las del 2019 para atrás? Esas, la empresa no tiene una obligación legal de darlas. Las da porque el empleado no las tomó, ya están vencidas esas vacaciones, ya caducaron. Ahora, en general, la mayoría de las empresas respetan las vacaciones acumuladas porque si no, el empleado nunca más va a volver a querer sacrificar sus vacaciones. Si yo me agarro de un tema legal y no se las doy. Entonces, esas, como no son de exigencia legal obligatoria, yo podría compensar días de no trabajo con esas vacaciones pendientes, con el acuerdo del trabajador. Perfecto. Gabriela Moretti hace una consulta sobre teletrabajo y dice, no entendí. Dice, ¿derecho a qué? Gabriela, si querés,
si estás dispuesta, nos avisás acá por el chat, yo te puedo habilitar el audio y te podés desarrollar tu pregunta para que la contestemos. Mientras tanto, voy con una consulta de Martín en el chat que dice, ahora en julio se debe presentar el registro de empleadores online. ¿La info que se presenta es al 31 del 12 del 19? ¿Alguien sabe este registro online? Esa es para Ignacio, me parece, ¿no? Paula. Vamos a habilitarle a Paula el audio. Hola. Sí, Paula, sí, te acá escuchamos. estoy. Por querer... sorry, me haces la pregunta de vuelta porque quería escribirte Sí. Y se me mezcló todo. No hay problema. Dice que ahora en julio se debe presentar el registro de empleadores online. Sí. Dice, ¿la info que se presenta es al 31 del 12 del 19? Siempre, sí, siempre. Siempre es al 31 del 12 del año anterior. Es todos los años lo mismo, estás obligado. Y si vos no presentás el registro de empleador, que es para todas las empresas en Cava, si no lo presentás, después se te empieza a complicar con la rúbrica de hojas, con la rúbrica del libro online. O sea, realmente es algo que hay que hacerlo. Cada vez que empresas han decidido no hacerlo, después les ha trabado un montón todo lo que es posterior en cuanto al libro ley online, rúbrica, recibos online y lo demás. Y te confirmo, es el 31 del 12 del 2019 la nómina que tenés que informar. Perfecto, muchas gracias, Paula. De nada. Alejandro, te voy a habilitar el audio, Alejandro, que tenés una consulta respecto del ATP. Ahí fíjate que ya podrías habilitar el audio para consultar. ¿Me escucha Federico? Se escucha, Alejandro, ¿cómo estás? Hola Federico, hola Eugenio, Alejandro Calizano de Network. La consulta tiene que ver con las fechas, porque por un lado la obligación del empleador, digamos, es pagar a término el salario completo. Entonces yo vi que algunas empresas están pagando el salario completo a término legal y cuando el gobierno paga el ATP, lo toman como un descuento, como un anticipo del sueldo del mes siguiente. Pero eso me parece que va en contra del espíritu del ATP, porque si yo le pude pagar el sueldo completo, ¿para qué pedí el ATP? Si lo podía pagar completo. Pero por otro lado, si yo pago, como está haciendo mi empresa, que pagamos parcialmente el sueldo y esperamos que el gobierno pague el ATP el día 10, no estoy cumpliendo la obligación del empleador de completar el sueldo. Entonces, de ustedes al respecto. A ver, dentro de, como un poco como con el aguinaldo, dentro del universo de empresas existen todos los casos y digamos como distintas empresas toman posiciones. En general, lo que ha pasado, incluso hay una resolución que permite, en cuanto a lo que se permite, para aquellas que al momento de pagar, como vos decís, para tratar de cumplir en tiempo y forma y para que el empleado pueda disponer de su sueldo en tiempo y forma, pagan el sueldo completo y no tienen en cuenta el ATP por esto de que no se sabía, sobre todo los primeros meses, cuándo iba a ser depositado. De hecho, distintas empresas hubo un calendario de depósitos que fue desde el día 6 o 7 los primeros hasta el día 15, 16, dependiendo. No sabemos nosotros bien según cuál es la condición por la cual se establecieron las fechas. En muchos casos porque lo estaban evaluando, en muchos casos que ya estaba aceptada la designación y sin embargo las fechas fueron variando. Se permite, digamos, que si quedó un saldo a cuenta, porque justamente la empresa pagó en forma completa y el ATP se depositó por el ANSES posterior al sueldo, de ese depósito tomarlo a cuenta el mes siguiente. En general las empresas, en la dinámica de que el primer mes pagaron el sueldo completo, es como que van un mes desfasados con respecto a la asignación del ATP. Es decir, el beneficio que depositó ANSES en abril lo descontaron en mayo y así siguió hacia adelante, sobre todo para aquellas empresas que, bueno, gozaron del beneficio todos los meses, porque también hay que acordarse que el ATP mes a mes se va validando en función de la facturación, que es lo que yo decía al principio. Entonces, podría pasar que en algún momento esta facturación se vaya modificando, entonces no tengan el beneficio. En general, por un tema de los plazos, de cumplir con los plazos de la fecha de depósito, se dejó esta plata a cuenta. Obviamente, implica que la empresa lo pudo pagar, ¿no? Pero bueno, muchas veces se hace un esfuerzo para pagarlo y para cumplir con la ley y bueno, eso hace que haya este desfasaje.
en general se hizo de esta manera, porque también nos ha pasado que se ha descontado lo que se suponía que iba a ser el beneficio del ATP, y claro, se llega al día 10, 12, 15 y después tuvieron que depositar como anticipo, digamos, como el saldo impago de la empresa, y tampoco, digamos, se retrasó el pago del sueldo y no se recibió beneficio. Está perfecto. Consulta Martín, dice, en definitiva, se le cortó la conexión en un momento, le he hecho una pregunta. En definitiva, la sugerencia, ¿cuál es para los suspendidos? ¿Pagar el SAC por todos los días del semestre o por solamente los trabajadores? No, Martín, no hay una sugerencia, digamos. Legalmente el aguinaldo se calcula sobre lo remunerativo, o sea, se toma el mejor salario del semestre y se calcula sobre lo remunerativo. Con lo cual, si vos tuviste una asignación 223 bis no remunerativa, no entrarían esos días que estuvieron suspendidos, no entrarían en el cálculo, con lo cual podrías pagar solamente los días en que percibió salario. Eso es lo que corresponde, digamos, eso es lo que es lo que un poco sale de la ley, por eso tampoco los sindicatos lo discuten mucho. Ahora, ¿qué te pasa? Si vos, es lo que yo un poco explicaba, ¿no? Hay empresas que vinieron suspendiendo desde el 20 de marzo, o suspendieron en todo abril, mayo y junio, o sea, suspendieron 3 meses. Con lo cual, el empleado, en vez de recibir el 50% del salario, van a recibir el 25% del salario. Y por ahí es un impacto muy fuerte para el empleado, que después también va a complicar al sindicato, y después el sindicato el día de mañana no te va a querer negociar suspensiones 223 bis porque sabe que después tiene un impacto en el aguinaldo. Entonces muchos sindicatos dicen, bueno, dejemos a salvaguardo el aguinaldo lo pagás igual, más allá de las suspensiones. Pero lo legal es que vos podrías pagar solamente en proporción a los días que efectivamente percibió salario. Buenísimo. Bueno, no estamos teniendo más consultas. De todas maneras, volvemos a repetir, está abierto siempre el canal de diálogo con el estudio a través del mail. También tenemos ahí, esperen un segundito que tenemos una aclaración de Martín, dice, ojo, hay CCT, sí, puede ser que haya convenios colectivos de trabajo o inclusive acuerdos de suspensiones. Hay acuerdos de suspensiones 93 bis que establece que para el aguinaldo los días de suspensión se tendrá que tomar en cuenta, digamos. O sea, por ejemplo, los convenios que originariamente 93 bis con Mata dejaba salvaguardo que esto no afectará al aguinaldo. Entonces, sí, puede ser que algunos sindicatos directamente lo hayan establecido en convenios o en los acuerdos de suspensión, de que de esta asignación 223 bis no perjudicará el aguinaldo, entonces el aguinaldo lo tiene que pagar normal. Sí, eso es bastante común que ocurra, es bastante común que ocurra. Sí. Sí, también se pactaron situaciones particulares del 223 bis de aportes a obra social y sindicales que normalmente, digamos, la naturaleza del artículo no las requería, ¿no? Se hicieron como arreglos particulares. Efectivamente, digamos, lo que dice el 223 bis es que tenés que pagar las contribuciones a la obra social, pero en general, para no perjudicar, digamos, por esto de que uno necesita del sindicato para hacer suspensiones 223 bis porque se hacen de común acuerdo, uno paga también los aportes a la obra social y paga también los aportes sindicales. Esto es muy común. Perfecto. Bueno, les comentábamos, tenemos siempre canal de diálogo. Ahora les voy a volver a poner ahí el mail del estudio en el chat, como para que ustedes lo tengan y puedan contactarnos ante cualquier consulta que puedan llegar a tener. También está nuestro canal de YouTube, donde les pedimos que se fijen, se pueden suscribir y a partir de ahí ustedes tienen acceso a todo este tipo de capacitaciones que realizamos, esta y las que realizamos anteriormente. Y también pueden acceder al blog del estudio, donde van a tener novedades normativas y cualquier tipo de novedad que salga en este periodo que hay tanta incertidumbre. Así que, si les parece, si nadie tiene ninguna otra consulta o duda que quiera preguntar, podemos dar por cerrado el encuentro de hoy, que nuestra idea en un primer momento es repetirlo durante los viernes del mes de julio. Todavía no sabemos si el
9 y el 10 son feriados, al día de hoy, a este momento son feriados, sabemos que hay una petición al respecto, pero bueno, de momento el 10 no nos encontraríamos, pero sí lo haríamos el 17 y el otro viernes. No sé si los participantes quieren agregar algo. Martín tiene una última consulta, ahora cuando la escriba se las voy a consultar. Hola. Sí, Paula, te escuchamos. No, Ignacio, se logró tener un canal de comunicación con el ANSES para todo esto de cuando las empresas se quieren bajar y ya tienen cargado la petición, o se sigue usando como recurso no poner los CBU o alguna cosa que altere la transferencia de los fondos desde el ANSES a la empresa cuando no los quiere usar. No, inicialmente había un canal que era, digamos, como en varios de los servicios de AFIP, que era mandar una consulta escrita o a través de un mail, que obviamente en esta situación la respuesta de la AFIP tardaba muchísimo. Y después lo que agregaron, cuando empezaron a agregar estas condiciones que yo decía al principio, que hizo que muchas empresas se bajaran del beneficio del ATP por esto de la no distribución de dividendos o no compra de acciones, cada vez fueron aumentando las restricciones o las condiciones para percibirlo. En el mismo servicio, en AFIP de ATP, existe un ícono que permite bajar casi en forma automática el acceso al beneficio, incluso si lo hubieran percibido. Es decir, ahí cuando uno entra al servicio por AFIP con la clave fiscal, están los meses que uno recibió el beneficio y hay un ícono, que creo que es una crucecita, si no me equivoco, pero que permite dar de baja el beneficio. Ahora, cuando uno lo da de baja, no solo tiene que devolver el beneficio que haya obtenido hasta ese momento por parte de los empleados, sino que se calculan intereses, hay que devolver los intereses desde el momento en el cual fue depositado a los empleados hasta el momento de la devolución, ¿no? O sea que hay que contemplar al momento de dar la baja que no solo hay que devolver el capital, sino los intereses correspondientes. Pero sí, eso se facilitó mucho. A partir del mes de mayo ya se facilitó mucho para bajarse el beneficio. Gracias. Les hago una consulta que tiene Martín, que dice, ¿saben cómo se presentará el 931-6-2020 con el sueldo como suspensión 223, pero de SAC como remunerativo? Sí, a ver, en realidad el 223 pasó a ser una situación de revista, de hecho la mejoraron porque cuando en el 931 se presentaba bajo el artículo 223 no permitía una parcialización del mes, es decir, cuando se presentaba con el artículo 223, según si la situación de revista al final del mes fuera 223 o fuera la habitual, calculaba, porque en realidad el 223 hay acá una particularidad respecto a AFIP, que es que en realidad lo que se paga bajo 223, si bien normalmente se lo llama no remunerativo, no es que es no remunerativo, se carga, es decir, a criterio AFIP, es un remunerativo, pero con una carga distinta de contribuciones. O sea, uno lo carga en el, digamos, quien conoce el 931, hay una apertura del sueldo entre remunerativo y no remunerativo, se va cargado en la parte remunerativo, pero como la situación de revista de la persona está como 223, entonces no calcula las contribuciones normales del 18% para inciso B o 20,4% para inciso A, sino que calcula solo, como decía Eugenio, las de contribución de obra social. Entonces, en definitiva, con todo este uso del 223 por la pandemia, se habilitó una nueva situación de revista 223 que permitía esta parcialización del mes. Entonces, claro, pasa esto justamente, que los sistemas de liquidación tienen que estar adaptados para presentar estas diferentes situaciones de revista dentro de un mismo mes. Si fuera un mes completo, efectivamente, es mucho más sencillo. Ahora, en el caso del aguinaldo, como decíamos antes, claro, en realidad, como dice Eugenio, el aguinaldo al momento de presentarlo no hay nada que permita presentarlo como no remunerativo. Es decir, si se toma la decisión de pagarlo completo, va como remunerativo y digamos, no queda un monto diferente o no hay ninguna apertura que se pueda hacer
por la parte que se estaría pagando por el 223, digamos. El aguinaldo es remunerativo y tiene que ser presentado como tal en el 931. No hay hasta ahora ninguna modificación en la página de AFIP que permita hacer algo distinto. En muchos casos se hizo en su momento. Es verdad lo que vos decís, Ignacio. El gran problema que tienen las empresas que pactaron no remunerativo es que, digamos, el gran problema que tienen es que justamente no lo pueden presentar no lo pueden presentar en el 931. Entonces lo están pagando como anticipo, pero no sé cómo van a resolver el tema. Es un tema, hoy es un tema complicado, porque hay muchas empresas que lo pactan, pero hay algunas empresas que lo pactaron como no remunerativo con el sindicato, pero no hay una voz para entrarlo en el aplicativo. Claro. Por esto es lo que decíamos que para la empresa, por ejemplo, hemos tenido casos de empresas que pagaron, digamos, que tuvieron estos 3 meses, como decía Eugenio, ¿no? Abril, mayo y junio como 223 y enero y febrero, marzo como meses normales, que pagaron el aguinaldo como decía la ley, salvo, como dijeron, ¿no? que algún convenio hubiera ya prepactado que se pagaba sobre todo, por los 90 días lo pagaron remunerativo, normal, como decía la ley, y los otros 90 días lo pagaron como una asignación, como un aguinaldo extraordinario, como una asignación extraordinaria, complemento aguinaldo, o sea, hay mucha creatividad para los nombres para ponerle, pero como no remunerativo, digamos, y se carga como tal, ¿no? Digamos, como un aguinaldo complementario no remunerativo, y ahí sí se carga en el 931 como tal, porque en definitiva, como no está exigido por ley, se carga como una suma no remunerativa que después se declara como arreglo particular, ¿no? Porque en general la ley no permite pagar no remunerativos si no están aceptados, ¿no? Perfecto, está muy bien hecha la aclaración. Bueno, vamos a dar por terminado el encuentro. Les agradecemos una vez más por haber estado con nosotros. Les recordamos, tenemos ahí en el chat, tenemos los canales de comunicación, tanto sea YouTube para que puedan ver los videos, el blog para informarse, o mismo el mail del estudio como para que puedan hacernos llegar sus consultas o cualquier duda que tengan. Así que de mi parte les agradezco por haber participado. No sé si los panelistas quieren realizar algún tipo de comentario antes de despedirnos. No, muchas gracias. Bueno, nos vemos en... Estar atento a los cambios que pasan segundo a segundo, nada más. Exactamente. Bueno, y eso también es nuestra tarea de mantenerlos ustedes siempre actualizados. Así que les agradecemos y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego.